Imagina un cañón que se retuerce como una serpiente gigante y tiene una longitud de más de 30 kilómetros. No es solo una formación geológica, sino una verdadera arteria natural llena de misterio y belleza. Sus paredes, que alcanzan una altura de hasta 100 metros, están compuestas de arenisca de un rojo brillante que resplandece como una joya bajo el sol. Lo que realmente resulta fascinante es que este cañón no solo fue creado por el agua, sino también por el tiempo. Durante millones de años, el río Colorado talló lentamente este paisaje asombroso, y hoy puedes ver las huellas de su trabajo en cada curva. A veces parece que las rocas conservan historias que solo los propios Stones pueden contar. Imagina esto: las paredes verticales que rodean el cañón varían en altura desde 7 hasta 10 pisos, creando una verdadera arena para los amantes de la escalada. Pero lo que resulta aún más intrigante es que en este lugar se encuentran especies raras de plantas y animales que sobreviven en condiciones extraordinarias, donde la temperatura puede oscilar entre menos 30 y más 40 grados. Pero esto no es todo. Cada año en Reflection Canyon, solo los más valientes viajeros se reúnen para disfrutar de su belleza en kayak. Pocos saben que aquí puedes ver reflejos de montañas en la superficie del agua que se distorsionan de tal manera que a veces parece que estás en una realidad paralela. Y lo que resulta aún más asombroso, en este cañón hay rastros de antiguos seres humanos que dejaron sus grabados rupestres contando sobre la vida y la cultura de sus antepasados. ¿Cuántos secretos más guarda este misterioso rincón de la naturaleza? Imagina un lugar donde el océano parece tragarse la tierra. No es solo una metáfora. Aquí, en las costas de Oregón, se encuentra la famosa burbuja de la Tierra, conocida como Pozo de Thor. Cada vez que las olas chocan contra las rocas, el agua sale con fuerza por un agujero de 3 metros de diámetro, creando la impresión de que la Tierra respira. Vamos a profundizar un poco más. Cuando la marea sube, potentes corrientes de agua se dirigen hacia el pozo y es entonces cuando comienza a burbujear. Imagina cómo las olas se elevan hasta los 7 metros y luego caen con estruendo como un enorme geyser. Pero esto no es todo. En días claros puedes ver cómo los rayos de sol se refractan en el agua, creando impresionantes destellos de colores. Pero ¿qué pasa cuando la marea baja? El agua, como si se sintiera triste, comienza a salir de nuevo hacia el océano, dejando tras de sí a numerosos habitantes marinos. ¿Sabías que en las cercanías de la burbuja de la Tierra puedes encontrar estrellas de mar, cangrejos y hasta moluscos raros? No es solo una belleza natural, sino un ecosistema lleno de vida. Y aquí viene lo interesante. En las profundidades de este pozo se esconden criaturas misteriosas sobre las que los científicos aún no han llegado a un consenso. Algunos creen que son solo organismos marinos, pero ¿y si se trata de teorías sobre antiguos espíritus marinos? Sus leyendas viven en esta región, y cada nuevo investigador trae nuevas historias. El remolino de agua atrae no solo a turistas, sino también a científicos que intentan desentrañar los misterios de este fenómeno natural tan peculiar. Por ejemplo, recientes investigaciones han demostrado que las corrientes submarinas que forman este pozo tienen un carácter único que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo.
El Parque Nacional Nahuel Huapi es un verdadero tesoro de Argentina, que abarca una superficie superior a los 730 kilómetros cuadrados. Imaginen paisajes donde montañas de más de 2.000 metros de altura se reflejan en lagos de aguas cristalinas y bosques de robles y coníferas se extienden hasta el horizonte. ¿Sabían que el parque fue fundado en 1941 y se convirtió en el primer parque nacional de las Andes argentinas? Este lugar no solo atrae a turistas, sino también a investigadores que estudian su flora y fauna únicas. Por ejemplo, aquí habitan especies raras como el chotacabras andino y la llama patagónica, que se pueden encontrar en su hábitat natural. Ahora, imagine que en este parque se encuentra uno de los lagos más profundos de América del Sur, el lago Nahuel Huapi, con una profundidad superior a los 150 metros. Este lago, rodeado de montañas, se ha convertido en un lugar para diversos deportes acuáticos y estudios de ecosistemas. Pero esto no es lo más extraño. En el parque hay varias islas, la más grande de las cuales, la Isla Victoria, está poblada por plantas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Estas plantas han evolucionado en aislamiento, creando ecosistemas únicos que aún son un misterio para los científicos. ¿Qué les parece aún más asombroso? En el parque se pueden encontrar rastros de culturas antiguas que dejaron sus marcas en las rocas en forma de pinturas rupestres. Estas imágenes, creadas por pueblos indígenas, cuentan historias que tienen más de 1000 años. El Parque Nacional Nahuel Huapi no es solo una belleza natural, es un libro vivo de historia y ecología, lleno de enigmas que esperan ser descifrados. En el parque se han registrado más de 600 tipos de plantas, muchas de las cuales se utilizan en la medicina tradicional de los habitantes locales. Imagina un bosque donde los árboles alcanzan una altura de 30 metros y sus raíces penetran en la tierra salada como si fuera algo común. Estos árboles únicos, conocidos como Populus euphragtica, son capaces de sobrevivir en condiciones que destruirían la mayoría de las otras plantas. No solo se han adaptado a la sal, sus raíces pueden extraer agua incluso de las fuentes más difíciles de alcanzar. Pero esto no es lo más extraño. En estos bosques también se encuentran árboles que crecen en las antiguas riberas de ríos, donde la humedad es escasa. ¿Cómo lo hacen? El secreto reside en su capacidad para procesos osmóticos, lo que les permite extraer agua del aire incluso en las condiciones más calurosas. Lo que realmente asombra es que estos árboles sirven de hogar para una gran cantidad de animales y microorganismos que, de otro modo, no podrían sobrevivir en este entorno. En sus copas anidan aves raras y entre sus raíces se esconden pequeños mamíferos que encuentran refugio del sol abrasador. Según los estudios, estos bosques pueden retener hasta el 30% de la humedad en el aire, lo cual es crucial para el ecosistema. La población de Populus euphragtica se vuelve cada vez más vulnerable debido al cambio climático y la actividad humana, lo que hace que su protección sea una tarea vital. Cada árbol en este bosque no es solo una planta, sino una verdadera ecosistema lleno de vida y asombrosos interacciones. ¿Sabías que estos bosques pueden reducir significativamente los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, purificando el aire? En una altura superior a los 2000 metros, la montaña Fanxingshan
parece una verdadera fortaleza de la naturaleza. No solo impresiona con sus acantilados verticales, sino que también es conocida por ser el hogar de especies raras de plantas y animales que no se encuentran en ningún otro lugar. ¿Sabías que en esta montaña habitan aproximadamente 30 especies de plantas incluidas en el Libro Rojo? Mientras te maravillas con los paisajes pintorescos, presta atención a las formaciones rocosas únicas que parecen haber sido esculpidas por un artista hábil. Estas extrañas formas se han formado a lo largo de millones de años de erosión y descomposición. Lo más interesante es que muchos científicos creen que aquí se encuentra uno de los últimos rincones paradisíacos para animales raros como la mono dorada que solo habita en esta región. Alrededor de la montaña se encuentran templos misteriosos que atraen a peregrinos de todo el país. Por ejemplo, el templo de Jinshan, construido en la cima, ofrece una vista impresionante de los alrededores. Pero esto no es todo. Según las leyendas, en tiempos antiguos aquí ocurrían verdaderos milagros, y los habitantes locales aún creen que la montaña tiene un poder mágico. Cada año, miles de turistas visitan este lugar, pero no todos saben que debajo de la montaña se encuentran cuevas antiguas donde se han encontrado restos de animales prehistóricos y herramientas de trabajo. Estos hallazgos ayudan a los científicos a entender mejor cómo vivían las personas en la antigüedad. Y lo más asombroso es que en una de las cuevas, los arqueólogos encontraron restos de un oso prehistórico que pesaba alrededor de 700 kilos. ¿Sabían qué hace que la playa Zlatni RT en Croacia sea tan especial? Su forma recuerda un cuerno que cambia de contorno según la dirección de las olas y las corrientes. Cada día, este asombroso fenómeno natural aparece diferente, como si la playa misma decidiera cómo presentarse ante los visitantes. La playa se extiende por 300 metros de largo y está rodeada de aguas cristalinas del mar Adriático. Aquí no solo encontrarán sol y arena, sino también la oportunidad de disfrutar de deportes acuáticos únicos como el surf y el kayak. Imaginen cómo se deslizan sobre la superficie del agua mientras disfrutan de paisajes impresionantes a su alrededor. Pero eso no es todo. ¿Sabían que la playa Zlatni RT está entre las 30 mejores playas del mundo? Los residentes y turistas la elogian no solo por su belleza, sino también por su limpieza, ya que la playa se limpia y mantiene regularmente en perfectas condiciones. Y aquí hay otro dato interesante. En los meses de verano es posible ver delfines que a veces saltan del agua, creando un espectáculo inolvidable. Esto atrae no solo a los turistas, sino también a fotógrafos de todo el mundo que desean capturar ese momento. La playa está rodeada de pinos que crean una sombra natural ideal para el descanso. Compare esto con el calor del sol y la sensación de estar en un verdadero paraíso tropical. ¿Y saben qué es aún más sorprendente? El agua aquí se calienta hasta los 28 grados Celsius en el pico del verano. El Pozo Azul no es simplemente un sumidero kárstico, sino un fenómeno natural que fascina a científicos y buzos. Su diámetro supera los 100 metros y su profundidad alcanza más de 100 metros. Imagínense estar al borde de una cima tan gigantesca. Dentro de este sumidero se encuentra un auténtico ecosistema subacuático.
Estalactitas y estalagmitas, formadas hace millones de años, crean paisajes subacuáticos asombrosos. ¿Sabían que aquí habitan especies raras de peces, como el pez loro azul, que puede tener el tamaño de una persona? Pero esto no es lo más extraño. A más de 70 metros de profundidad es posible encontrarse con tiburones. Estos depredadores que cazan en aguas cristalinas añaden un elemento adicional de aventura y peligro a este lugar. El Pozo Azul se formó como resultado de fluctuaciones en el nivel del mar y cambios climáticos del pasado. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. Cuando el nivel del agua era más bajo, este sumidero formaba parte de un sistema de cuevas subterráneas. Imaginen cómo, a lo largo de milenios, el agua llenó estas cuevas, dejando solo una gigantesca cima. En la actualidad, el Pozo Azul es parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO y atrae a miles de turistas cada año que desean explorar sus misterios. ¿Saben qué es aún más sorprendente? Esta cima es parte del mayor arrecife de barrera en el hemisferio norte, que se extiende más de 300 kilómetros a lo largo de la costa de Belice. Sossusvlei no es simplemente una duna de arena, sino un mundo entero donde la altura de algunas dunas alcanza los 125 metros. Imagina pequeños granos de semillas que pueden sobrevivir en condiciones donde la precipitación anual es menor a los 30 milímetros. Estas plantas ocultan sus raíces a una profundidad de hasta 7 metros para llegar a las aguas subterráneas. Pero esto no es lo más extraño. Las arenas de Sossusvlei tienen un tono anaranjado único que cambia según la hora del día. Por la mañana se bañan en una luz dorada, mientras que por la tarde se vuelven profundas y rojas con tonos púrpura. Este efecto se debe al óxido de hierro que penetra en la arena. La fauna aquí también es única. En este parque natural viven criaturas como los suricatas y las lagartijas que se han adaptado a condiciones extremas. ¿Sabías que algo aún más asombroso? Durante la noche, la temperatura puede bajar hasta 0 grados Celsius, mientras que durante el día puede subir hasta los 45 grados, creando un contraste impresionante. ¿Cómo sobreviven estos seres en tales condiciones? La clave está en su capacidad para encontrar agua en los lugares más inesperados. Por ejemplo, algunas lagartijas pueden obtener humedad de la comida que consumen. Imagina ahora, en este clima severo, hay lugares donde crecen árboles con una edad superior a los 900 años. Estos árboles, conocidos como cedros de Sossusvlei, pueden alcanzar una altura de 30 metros y servir de refugio para numerosas aves. Pero esto es solo el comienzo de la historia de este lugar asombroso, donde la naturaleza crea verdaderas obras maestras. Sossusvlei no es solo una duna, es un laboratorio vivo donde ocurren procesos increíbles. En la provincia de Kampot, Camboya, le espera el mercado de especias más grande del país, donde podrá encontrar pimienta considerada una de las mejores del mundo. Su sabor y aroma únicos atraen a gourmets de todo el mundo, y no es de extrañar, ya que el 30% de toda la pimienta camboyana se exporta a Europa. Imagínese caminando por una calle
donde a su alrededor crecen plantaciones de pimienta y el aroma de las bayas frescas llena el aire. Este no es solo un lugar, es una cultura que se remonta a una profunda historia. ¿Sabía que la pimienta de Campot se utilizaba incluso en la época colonial? En el siglo XVIII se convirtió en un verdadero manjar para reyes y aristócratas. Pero esto no es todo. En Campot le esperan paisajes naturales impresionantes, montañas que parecen proteger esta idílica escena y un río que serpentea entre colinas verdes. A 400 metros de altura se encuentran cascadas donde el agua cae desde una altura de 30 metros, creando un espectáculo impresionante. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. Cerca de la ciudad se encuentra un complejo subterráneo único, donde, en el siglo XX, los locales se escondían del régimen de los Jemeres rojos. En estas cuevas se han conservado rastros de su vida, así como numerosos artefactos que cuentan sobre tiempos difíciles. ¿Puede imaginar cuántos secretos guarda este complejo? Además, la provincia es conocida por sus impresionantes atardeceres, cuando el sol se oculta en el horizonte, tiñendo el cielo con vibrantes tonos naranja y rosa. Si desea ver este espectáculo, es mejor visitar Campot durante la temporada de lluvias, cuando el cielo es especialmente pintoresco. El Monte Bromo no es solo un volcán, sino un verdadero imán para los viajeros. Su altura alcanza los 2.300 metros y está activamente expulsando humo y gas, lo que la convierte en uno de los más pintorescos y fascinantes de Indonesia. ¿Sabías qué ocurre cuando el sol se levanta sobre su cráter? El paisaje se inunda con una luz dorada, creando la ilusión de estar en otro planeta. Por las mañanas aquí se agolpan multitudes de turistas esperando ese momento mágico, y cuando el sol sale, todos se quedan boquiabiertos de asombro. Pero eso no es todo. A su alrededor se extiende una vasta sabana conocida como Sabana del Mar de Arena, que añade contraste entre el volcán verde y las arenas grises. Esta sabana se formó debido a la actividad volcánica y ahora es hogar de especies raras de plantas y animales. Imagina esto. Los habitantes locales creen que Bromo es un lugar sagrado. Cada año se realizan rituales para apaciguar a los espíritus del volcán. Estos ritos atraen no solo a los locales, sino también a investigadores interesados en entender cómo la cultura y la naturaleza se entrelazan en este lugar único. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente locas. En el Monte Bromo no solo puedes ver paisajes impresionantes, sino también cambios climáticos asombrosos. En esta región, la temperatura puede variar de 30 grados durante el día a 0 por la noche. Esto crea condiciones para la supervivencia de ecosistemas increíbles. Pero lo más asombroso de todo es que la actividad volcánica de Bromo sigue atrayendo la atención de los científicos, quienes estudian cómo los volcanes pueden influir en el entorno. Cada vez que el volcán entra en erupción, los investigadores obtienen nuevos datos sobre su evolución y su impacto en el clima. Imagina una corriente de agua transformándose en una cortina de fuego que se desprende de una caída de 400 metros. No es ciencia ficción, sino una realidad que se pudo ver en la famosa cascada de Yosemite a finales del siglo XIX, cuando la gente comenzó a organizar espectáculos de fuego conocidos como
Firefall. Cada invierno, los residentes lanzaban carbones encendidos en la cascada, creando la ilusión de una avalancha en llamas cayendo desde lo alto. Reflexiona. Miles de espectadores se reunían para contemplar esta impresionante escena, como si la propia naturaleza recreara un espectáculo de fuego. 8,000 personas podían congregarse en las orillas para ser testigos de este espectáculo. Pero esto no es lo más extraño. A principios del siglo XX, el Firefall se volvió tan popular que se comenzó a realizar regularmente, atrayendo turistas de todo el mundo. Y en 1906, los organizadores decidieron que este espectáculo debía convertirse en una tradición permanente. Así comenzó la verdadera era del agua en llamas. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. Imagina que en 1930 el Firefall se convirtió en tan famoso que incluso en los periódicos aparecían artículos describiéndolo como una de las principales atracciones de la región. Y lo más interesante, en 1986 esta tradición se interrumpió y los espectáculos de fuego ya no se realizaron. ¿Sabes lo que resulta aún más sorprendente? 80 años después, en 2017, algunos entusiastas decidieron revivir esta tradición, pero ahora utilizando tecnología moderna. El milagro de la naturaleza y la creatividad humana continúa, y cada año miles de personas se reúnen para ver este espectáculo que alguna vez fue símbolo de la Valle de Yosemite. Imagina un parque donde los monos disfrutan de fuentes termales con una temperatura superior a los 30 grados Celsius, incluso en los días más fríos del invierno. Esta es la realidad del Jigokudani Monkey Park en Japón, donde puedes ver monos de nieve que realizan verdaderas sesiones de spa en las aguas calientes. ¿Sabías que lo más impresionante? Estos monos pueden moverse libremente por rocas resbaladizas y nieve, y su pelaje mantiene el calor incluso en fuertes heladas. En este lugar mágico, más de 200 monos de nieve llevan su vida, y su comportamiento se puede observar en su hábitat natural. Ahora imagina esto. En este parque existe una jerarquía entre los monos donde los individuos mayores tienen prioridad en el acceso a las fuentes termales. Además, cuando uno de ellos encuentra un lugar cómodo en el agua, los demás se unen rápidamente, creando una verdadera dinámica social. Pero esto no es lo más extraño. A diferencia de otras especies, los monos de nieve pueden comer en el agua, utilizando sus manos delanteras para atrapar peces o recoger plantas acuáticas. ¿Sabías que pueden reconocer rostros y recordar a las personas? Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. Cuando la temperatura cae por debajo de los 20 grados bajo cero, estos monos se agrupan para mantener el calor, acurrucándose unos con otros. Es asombroso que puedan sobrevivir en estas condiciones, dependiendo de la cohesión de su grupo. Actualmente, en el Jigokudani Monkey Park, se lleva a cabo un trabajo activo para proteger esta especie única. Dado el cambio climático y la pérdida de su hábitat, el cuidado de los monos de nieve se vuelve cada vez más importante. En este parque se desarrollan programas para conservar no solo a los animales, sino también su hábitat natural. El lago Xiandao no es simplemente un cuerpo de agua, sino un mundo submarino que oculta más de 1.800 islas.
Estas islas varían en tamaño. Algunas son más pequeñas que un campo de fútbol, mientras que otras alcanzan varias hectáreas. Imaginen esto. Cuando el nivel de agua en el río Huaige fue elevado a mediados del siglo XX, una ciudad entera quedó sumergida. Ahora sus restos, incluyendo edificios antiguos y puentes, se encuentran en el fondo del lago, creando un ambiente único para buzos e investigadores. Lo que resulta aún más impresionante es que el agua del lago es increíblemente clara, con una transparencia de hasta 50 metros. Esto hace que Qiandao sea el lugar ideal para los amantes del buceo y la fotografía de paisajes submarinos. Pero eso no es todo. El lago es hogar de más de 200 especies de peces, incluyendo especies raras y en peligro de extinción, como el esturión chino. Estos peces nadan en aguas cristalinas, lo que los hace fáciles de observar para los investigadores. Cada año, el número de turistas que desean ver esta belleza aumenta. Alrededor del lago se han construido modernos complejos turísticos y cada año millones de personas llegan para disfrutar de la naturaleza y la cultura de la región. Y lo más interesante, cerca del lago Qiandao se encuentra la mayor central hidroeléctrica de Asia, con una potencia de más de 3.000 megavatios. Esta estación proporciona electricidad a millones de personas y su funcionamiento depende de este lago único. El lago Fuxian no es solo un hermoso cuerpo de agua, sino una verdadera enigmática natural. Su profundidad alcanza los 177 metros. Imagina que en este lago se esconden especies raras de peces que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Uno de sus habitantes es un pez antiguo conocido como fósil vivo, que no ha cambiado en los últimos 100 millones de años. Alrededor del lago se encuentran pintorescas montañas cuyas altitudes superan los 1.800 metros. Estas formaciones rocosas crean un microclima único, donde crecen plantas que no se encuentran ni siquiera en las regiones vecinas. Pero esto no es todo. A lo largo de las orillas, en algunos lugares, se pueden ver antiguas terrazas creadas por los habitantes locales para la agricultura. En el lago Fuxian no solo puedes disfrutar de la belleza de la naturaleza, sino también ver cómo los habitantes locales pescan con redes únicas que se transmiten de generación en generación. Estos métodos tradicionales de pesca mantienen el vínculo con la historia y la cultura de la región, que tiene más de 2000 años. Y ahora, imagina que bajo el agua se esconden verdaderos tesoros. En el lago se han encontrado artefactos que datan de la dinastía Tang. Estos hallazgos nos dan una idea de cómo vivían las personas aquí hace muchos siglos. No es de extrañar que Fuxian sea considerado uno de los lugares más enigmáticos de China. Y lo más asombroso de todo, el agua del lago tiene propiedades curativas increíbles y muchas personas vienen aquí para experimentar su magia. Las cuevas de Carlsbad no son simplemente un laberinto subterráneo, son un mundo inmenso que se extiende más de 16 kilómetros. Aquí se pueden encontrar estalactitas y estalagmitas que se formaron a lo largo de miles de años debido a la filtración del agua, algunas de las cuales alcanzan una altura de 30 metros. Imagina estar bajo una vasta bóveda y ver cómo colgantes de piedra se asemejan a gigantescas estalagmitas. Pero esto no es lo más asombroso. Estas cuevas albergan un ecosistema único
que incluye más de 80 especies de animales. Por ejemplo, aquí habitan murciélagos que migran en cantidades que pueden llegar a 500.000 de individuos. ¿Te imaginas qué ocurre cuando salen en busca de comida? Es un espectáculo impactante. Miles de murciélagos abandonan sus refugios al mismo tiempo, creando una verdadera nube viviente en el cielo. En el fondo de una de las cámaras se encuentra un lago subterráneo que tiene una profundidad de más de 100 metros. Sus aguas son cristalinas, pero la temperatura es inferior a los 12 grados Celsius. En este lago viven formas de vida raras, como los cangrejos subterráneos, que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Sus cuerpos transparentes y la falta de pigmentación los hacen parecer fantasmas. Y lo más impactante de todo, en las cuevas de Carlsbad se han encontrado fósiles de antiguos seres marinos que vivieron aquí hace millones de años, cuando estas tierras eran el fondo del océano. Estos hallazgos no solo iluminan la historia geológica de la región, sino que también revelan cómo ha cambiado el clima a lo largo de los siglos. ¿Alguna vez has visto una cascada que suena como una orquesta interpretando una sinfonía? La cascada de Huoquan en el río Huanghe, ubicada en China, produce un sonido así cuando sus poderosas corrientes caen desde una altura de 26 metros. Cada metro cúbico de agua que se precipita produce un sonido que se puede escuchar a varios kilómetros de distancia. Imagina cómo esta cascada forma una frontera natural única entre las dos provincias de Shanxi y Shaanxi. No es solo una cascada, sino un lugar donde se encuentran la historia y la naturaleza. El agua, al pasar sobre formaciones rocosas, crea profundos cañones que parecen ser las huellas de antiguos eventos. Pero esto no es lo más extraño. Durante fuertes lluvias, la cascada se convierte en un verdadero monstruo y su ancho puede alcanzar los 100 metros. Cuando el nivel del agua sube, todo a su paso es capturado, creando un espectáculo que deja sin aliento. ¿Sabías que es aún más sorprendente? La cascada de Huoquan es conocida como la Cascada del Río Amarillo debido a su color turbio y amarillento. Esto se debe a la alta concentración de sedimentos en el río que transportan arena y arcilla. Cuando te encuentras al borde del acantilado y miras la cascada, tienes la sensación de estar en el límite del mundo. A lo largo de los siglos, aquí han aparecido artistas y poetas inspirados por su grandeza. Solo imagina que en tiempos antiguos esta cascada servía como un importante punto de referencia para viajeros y residentes locales. Cada año, millones de turistas llegan para disfrutar del espectáculo y hacer fotos increíbles. Pero, ¿tienes el valor de acercarte al borde? Los estudios científicos muestran que la fuerza del flujo de la cascada puede alcanzar los 100.000 litros por segundo en los momentos pico. En la costa de Nueva Zelanda, a lo largo de una playa pintoresca, se encuentran esferas misteriosas conocidas como moerai. Estas enormes bolas de piedra alcanzan un diámetro de hasta 2 metros y pesan más de 3 toneladas, lo que plantea la pregunta: ¿cómo llegaron aquí? Imaginen que estas formaciones aparecieron hace más de 60 millones de años, cuando la actividad volcánica y la erosión crearon este paisaje único. Pero lo que resulta asombroso
es que se formaron a partir de rocas sedimentarias que parecían no poder convertirse en esferas tan perfectas. Estas bolas parecen enormes huevos esparcidos por la playa, y su superficie está cubierta de grietas que recuerdan el caparazón de una tortuga. Cada piedra parece guardar secretos de su historia. Las leyendas locales afirman que los Moerai son los restos de antiguas canoas dejadas por los antepasados maoríes. Pero esto no es todo. Las investigaciones científicas aseguran que su forma y estructura están relacionadas con procesos de mineralización que ocurrieron durante millones de años, lo que pone en duda las concepciones tradicionales sobre la formación de tales objetos. Además, alrededor de los Moerai a menudo se encuentran fósiles de organismos marinos, lo que indica que esta región alguna vez fue el fondo del océano. ¿Sienten ustedes este cambio de mar a tierra que ocurrió no hace mucho tiempo? Los Moerai atraen no solo a turistas, sino también a científicos que intentan desentrañar sus misterios. ¿Saben que estos gigantes de piedra pueden contener información sobre los cambios climáticos que ocurrieron a lo largo de millones de años? El bosque de piedra de Shilin impresiona con sus formaciones caprichosas que recuerdan columnas de piedra gigantescas elevándose hasta los 30 metros de altura. No es solo belleza. Durante millones de años, el agua y el viento tallaron este paisaje enigmático en caliza, creando laberintos que pueden desorientar incluso a los viajeros más experimentados. ¿Sabías qué ocurría aquí hace millones de años? Esta región era el fondo de un océano, y solo después de que la Tierra se elevara, comenzaron a aparecer las formaciones de piedra en la superficie. Además, en Shilin se pueden encontrar fósiles de organismos marinos, lo que confirma su pasado oceánico. Pero esto no es lo más asombroso. Dentro de las formaciones de piedra no solo se ocultan secretos naturales, sino también leyendas de los pueblos locales. Según la tradición, aquí habitan espíritus, y las propias piedras son personas convertidas en piedra por su infidelidad. Imagina cómo los lugareños cuentan estas historias bajo la luz del atardecer, cuando las sombras de las piedras se alargan. Y ahora imagina esto. El propio bosque de piedra es parte de un extenso ecosistema donde viven especies raras de animales y plantas. Por ejemplo, aquí puedes encontrar un mono negro con cara blanca, que es el símbolo de la región. Si pensabas que esto era todo, sigue. Shilin atrae no solo a turistas, sino también a científicos que estudian las formas kársticas del relieve. Más de 30 kilómetros de cuevas y túneles subterráneos han sido explorados, y muchos de ellos aún permanecen inexplorados. ¿Sabías qué más resulta impactante? En esta zona se han registrado más de 200 tipos de plantas, muchas de las cuales están en peligro de extinción. Imagina que frente a ti se extienden las terrazas de arroz que se alargan por 17.000 hectáreas. Es como una enorme escalera que se eleva hacia el cielo. Estas terrazas, situadas en la provincia de Yunnan, parecen haber sido talladas a mano en la propia tierra. ¿Qué puede sorprenderte? Estas increíbles formas fueron creadas principalmente por el pueblo Han y tienen más de 1000 años de antigüedad. El agua que se recoge en las terrazas refleja el cielo de tal manera que parece que estás mirando un lago infinito en lugar de campos. Pero lo que realmente hace reflexionar es que este lugar
cambia de aspecto en cada temporada. En primavera, las terrazas se llenan de agua, creando un efecto de espejo, y en verano, cuando el arroz comienza a crecer, se vuelven de un verde brillante. En otoño, se tiñen de tonos dorados cuando el arroz está listo para la cosecha, y aquí es donde comienza lo verdaderamente asombroso. En cada una de estas estaciones, las terrazas de arroz atraen a personas de todo el mundo. Cada año, aproximadamente 30.000 turistas llegan aquí para disfrutar tanto de la belleza como de las tradiciones de los habitantes locales. ¿Sabes qué es aún más sorprendente? En esta región se observa una combinación única de diferentes microclimas, lo que permite encontrar más de 1.000 especies de plantas y animales, incluyendo especies raras. Las terrazas de Longshan, conocidas como Espina de Dragón, se extienden a más de 1.000 metros de altura y ocupan una superficie de aproximadamente 7.000 hectáreas. Imaginen cómo estas escaleras giratorias de arrozales se retuercen por las laderas de las montañas, creando un paisaje increíble que parece una mosaica verde. Pero lo más interesante es que estas terrazas fueron creadas hace más de 1.000 años y aún se utilizan por los habitantes locales para cultivar arroz. ¿Qué hace a estas terrazas especiales? Un sistema de riego único que permite recoger el agua de lluvia y retenerla en los campos. El agua que fluye por las terrazas crea un efecto de pintura viva y las terrazas tienen una forma que recuerda a los dragones. Cada paso por estos campos es como un viaje al pasado, cuando los antepasados utilizaban herramientas manuales para trabajar la tierra. Pero esto no es todo. En las terrazas se pueden encontrar numerosas etnias, como los Hui y los Yao, que han conservado sus tradiciones y costumbres. Por ejemplo, cada grupo tiene sus propios métodos únicos de siembra y cosecha, lo que añade color a este lugar pintoresco. Y lo que aún resulta más asombroso, en las terrazas de Longshan se celebra anualmente un festival en el que los habitantes locales se reúnen para celebrar la cosecha y mostrar sus danzas y canciones. Cada año más de 100.000 turistas llegan aquí para ver esta belleza y disfrutar de la cultura local. Y hay otro hecho sorprendente. Las terrazas mantienen la biodiversidad, proporcionando un hábitat para numerosas especies de aves y plantas raras. La cascada Pongur, que alcanza una altura de 40 metros, no es simplemente un fenómeno natural, sino una verdadera sinfonía de agua y rocas. Imaginen cómo los poderosos chorros de agua, cayendo desde varios niveles, crean salpicaduras que brillan al sol como piedras preciosas. Cada contacto del agua con las rocas suena como el tintineo de múltiples campanillas. La estructura de la cascada se formó hace millones de años, cuando el río Dakrai se abrió paso a través de rocas volcánicas. Lo más asombroso es que Pongur está compuesto por 6 niveles, cada uno con una forma y carácter únicos. En cada nivel se pueden ver los naturales estanques formados por el agua, ideales para nadar. Pero esto no es lo más extraño. Durante las lluvias, la cascada se convierte en un poderoso río que se une en un solo flujo que desciende con una fuerza asombrosa. Durante este espectáculo, el nivel del agua puede duplicarse y parece que la naturaleza cobra vida. ¿Qué es aún más sorprendente?
Alrededor de la cascada crecen numerosas plantas raras, algunas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. En las inmediaciones de Pongur habitan numerosos animales exóticos, incluyendo aves raras con plumaje vibrante. Cada año, miles de turistas llegan para ver esta maravilla, pero solo unos pocos conocen las leyendas locales que hablan de espíritus que protegen este lugar. Y así, imagine que detrás de cada curva del camino puede ocultarse una nueva historia, esperando a ser contada. Se sabe que la cascada es activamente utilizada por los habitantes locales para la agricultura. El agua riega los campos, permitiéndoles cosechar 2 veces al año. Un factor importante es no solo la belleza de la naturaleza, sino también su valor práctico para la vida de las personas que viven cerca. En una altura superior a los 2000 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la laguna Santa Rosa, y no es solo un cuerpo de agua. Su agua salada está rica en minerales que le confieren tonos únicos, desde un azul vibrante hasta un verde intenso. ¿Sabías qué ocurre cuando en estas condiciones se encuentran aves raras? Aquí habitan flamencos con plumas de un rosa brillante que se agrupan en enormes colonias, hasta 5.000 individuos por kilómetro cuadrado. Esta laguna es parte de uno de los lugares más áridos del planeta, el desierto de Atacama. Sin embargo, lo asombroso es que en la temporada de lluvias se llena de agua, lo que lleva a una explosión de crecimiento vegetal, ya que las plantas pueden permanecer en estado de dormición durante décadas. Imagina cómo, en cuestión de semanas, toda la desierto florece con colores brillantes, creando un contraste impresionante con las rocas circundantes. Pero esto no es lo más extraño. En esta región se descubrió una de las culturas más antiguas de América del Sur, la cultura Atacama. Los arqueólogos encontraron restos de complejos habitacionales que datan de más de 6.000 años. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. Algunos de estos lugares se utilizaban para rituales relacionados con el culto al agua, un recurso tan valioso en esta tierra estéril. ¿Sabes qué es aún más asombroso? La laguna Santa Rosa no es solo un fenómeno natural, sino también un ecosistema crucial que sostiene la vida en condiciones donde, aparentemente, nada podría sobrevivir. Los científicos han descubierto que aquí habitan microorganismos que pueden sobrevivir en condiciones extremas, utilizando procesos metabólicos únicos. ¿Cómo lo hacen? La respuesta podría estar en su capacidad para adaptarse a altos niveles de sal y bajas temperaturas. El desierto blanco de Egipto no es solo arena y dunas, es una verdadera galería de esculturas creadas por la naturaleza. Imagina, formaciones de caliza blanca que parecen haber sido esculpidas por un artista, y todo esto contra un fondo de cielo azul intenso. Estas maravillas naturales se han formado a lo largo de milenios, cuando el viento y la lluvia han realizado sus transformaciones colosales. Pero lo que realmente impresiona es que algunas de estas esculturas alcanzan alturas de hasta 7 metros. Parecen criaturas fantásticas y formas caprichosas que hacen reflexionar sobre cómo la naturaleza pudo crear tales obras de arte. Y esto no es todo, porque de noche el desierto se convierte en un reino mágico, cuando las estrellas brillan como nunca antes. ¿Sabías que algo aún más asombroso?
La temperatura en el desierto puede variar de 30 grados Celsius durante el día hasta 0 grados por la noche. Esto crea un ecosistema único donde viven especies raras de animales, como la liebre del desierto y lagartos que se han adaptado a estos extremos condiciones. Pero esto es solo el principio. En el desierto blanco también se encuentran oasis que sirven de refugio para la naturaleza salvaje. El agua que se recoge en estos lugares sostiene la vida en un entorno donde parece que nada puede sobrevivir. ¿Te has preguntado alguna vez cómo estos oasis pudieron aparecer en un clima tan riguroso? Y conoce que bajo la superficie del desierto se ocultan misterios que esperan ser descubiertos. Por ejemplo, los restos de antiguos seres marinos que vivieron aquí hace millones de años. Esto es un hecho realmente intrigante que hace reflexionar sobre cómo ha cambiado esta fascinante región a lo largo de los siglos. El Gran Cañón, considerado uno de los más majestuosos formaciones naturales de la Tierra, se extiende por una longitud de 322 kilómetros. Solo imagina, su profundidad alcanza casi 2 kilómetros y en algunos lugares su anchura llega a los 20 kilómetros. Este lugar no es solo hermoso, sino que cuenta la historia de millones de años de geología. Y cada capa de roca es una página en el libro de cómo se formó nuestro planeta. Pero esto no es lo más extraño. En la parte inferior del cañón se encuentran rocas sedimentarias antiquísimas, con una edad superior a 2.000 millones de años. Estas capas contienen minerales únicos que se formaron en condiciones que hoy ya no podemos encontrar. Por ejemplo, en ellas se pueden encontrar restos de antiguos océanos y rastros de las primeras formas de vida en la Tierra. Y ahora imagina esto. El Gran Cañón no es solo una formación geológica, sino el hogar de innumerables especies únicas de plantas y animales. Más de 2.000 especies de plantas y casi 500 especies de animales habitan en esta región, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar. Por ejemplo, aquí vive una especie rara de aves, el águila calva, whose wingspan can reach 2 meters. ¿Sabes qué es aún más asombroso? El Gran Cañón está en constante cambio. Cada año, debido a la erosión y los procesos naturales, se vuelve más profundo y ancho. Algunas áreas pueden cambiar varios centímetros en solo un año. Esto lo convierte no solo en un objeto histórico, sino también en uno en constante transformación, que atrae a millones de turistas de todo el mundo. Cada año, más de 5 millones de personas llegan aquí para disfrutar de su belleza y majestuosidad. Y lo más interesante es que este lugar se ha convertido en una verdadera laboratorio para científicos que estudian los cambios climáticos y los ecosistemas a lo largo de los siglos. El glaciar Vatnajökull en Islandia no es simplemente una masa de hielo, sino uno de los más grandes de Europa, ocupando una superficie de 3.000 kilómetros cuadrados. Imaginen que bajo su gruesa capa de hielo se encuentran poderosos volcanes que pueden despertar en cualquier momento. Pero lo que realmente resulta impactante es que bajo la presión del hielo, la temperatura puede alcanzar los 30 grados Celsius, lo que significa que el glaciar está en constante cambio. ¿Saben qué ocurre cuando un glaciar se mueve? Crea impresionantes cuevas de hielo que son el hogar de agua cristalina y ecosistemas únicos.
Estas cuevas son un verdadero hallazgo para fotógrafos e investigadores, ya que sus colores varían desde un profundo azul hasta un blanco brillante, creando patrones mágicos. Ahora imagine cómo bloques de hielo de miles de toneladas se desprenden con estruendo en el mar, creando un sonido ensordecedor, como si la naturaleza misma hablara de su poder. Pero esto no es todo. Bat Nahshokul es parte del Parque Nacional del mismo nombre, que abarca aproximadamente el 14% de la superficie total de Islandia. Aquí se pueden encontrar múltiples especies únicas de plantas y animales, como aves raras y mamíferos marinos. ¿Y saben lo más increíble? Cada año, el glaciar pierde alrededor de 7.000 millones de toneladas de hielo, una pérdida significativa que puede cambiar no solo el paisaje, sino también el clima de toda la región. El movimiento del glaciar genera numerosos ríos que forman hermosos saltos de agua, como el de Skaftafell. ¿Y qué misterios oculta este gigante de hielo? Las investigaciones científicas muestran que bajo la superficie pueden haber ecosistemas completos con formas de vida únicas que aún están por descubrir. Imaginen un bosque donde los árboles no solo crecen, sino que se elevan hacia el cielo como agudas torres de piedra. Chingui de Bemaraja, o el bosque de piedra, en Madagascar, no es solo un fenómeno geológico, sino un lugar donde la naturaleza ha demostrado su increíble poder. La altura de estas agudas formaciones calcáreas alcanza los 40 metros y se han formado a lo largo de millones de años de erosión, creando laberintos en los que es fácil perderse. ¿Saben qué son los árboles de sangre? En este bosque se puede encontrar un árbol extraordinario con savia de un rojo intenso, que los habitantes locales utilizaban para hacer tinturas. Estos árboles, con su corteza dura, sobreviven en condiciones en las que otras plantas no pueden. Pero esto no es lo más extraño. En estos agudos riscos habitan animales únicos, como los lémures, que pueden saltar de un pico a otro como acróbatas. Sus ojos brillantes y sus colas peludas contrastan con las piedras grises y cazan insectos de los que aquí hay en abundancia. Si pensaban que esto era todo, les espera una sorpresa. En este bosque se han registrado más de 100 especies de plantas que no se encuentran en ninguna otra parte del planeta. Cada una de ellas tiene sus características ecológicas y juega un papel importante en el ecosistema local. Y lo que aún resulta más intrigante, Chingui de Bemaraja no es solo un parque natural, sino un verdadero tesoro para científicos e investigadores. Las expediciones científicas continúan descubriendo nuevas especies y estudiando cómo la vida puede adaptarse a condiciones tan extremas. El monte Rainier se eleva a una altura de 4.400 metros y no es solo la cima más alta del estado de Washington, sino también uno de los volcanes más activos del país. Imagina esto. Sus glaciares cubren una superficie de aproximadamente 45 kilómetros cuadrados y dan origen a más de 100 ríos que llenan los lagos y ríos circundantes. Pero eso no es todo. El ecosistema único de la montaña incluye más de 200 especies de aves y una gran cantidad de plantas raras, algunas de las cuales solo se encuentran en sus laderas. Por ejemplo, aquí puedes ver un pino enano de Douglas, que solo puede crecer a más de 3.000 metros de altura,
donde el aire es delgado y las condiciones son duras. ¿Sabías que es aún más sorprendente? El monte Rainier se considera un volcán calderón, lo que significa que su cima se derrumbó como resultado de una violenta erupción que ocurrió hace más de 2000 años. Esta formación crea condiciones geológicas únicas que atraen a científicos de todo el mundo. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. Cada año en la montaña ocurren hasta 106 terremotos, la mayoría de los cuales son demasiado débiles para que lo sientan las personas. Sin embargo, cuando el volcán realmente muestra actividad, puede tener consecuencias catastróficas, como ocurrió en 1883, cuando una erupción causó flujos de lava y el colapso de los glaciares. Pero lo que realmente es asombroso es que, a pesar de su actividad, la montaña sigue siendo un destino turístico popular. Cada año, más de 2 millones de visitantes llegan aquí para disfrutar de sus impresionantes vistas y su naturaleza única. ¿Y sabes cuánto tiempo puede llevar ascender a su cima? En promedio, alrededor de 12 horas, pero solo para los escaladores más experimentados. El lago de Stilp es una verdadera joya de los Alpes y su altura es casi de 2000 metros sobre el nivel del mar. Imaginen, el agua aquí es tan transparente que parece sacada de una botella y la temperatura rara vez supera los 5 grados. En sus orillas se pueden encontrar cabras salvajes que, parece, vuelan por las paredes verticales de las rocas como si fueran su hogar natural. Pero eso no es lo más fascinante. Alrededor del lago se esconden antiguas leyendas sobre espíritus que protegen estos lugares. Los habitantes locales aseguran que en la niebla que se levanta del agua se pueden ver siluetas de antiguos seres que alguna vez caminaron por estas tierras. Dicen que en noches claras se oyen sonidos como susurros, como si la propia naturaleza estuviera revelando sus secretos. ¿Saben que en esta región también hay un ecosistema único? El agua del lago está llena de minerales que no solo sustentan la vida, sino que también hacen de este lago el lugar ideal para el estudio de la flora y la fauna. Aquí habitan especies raras como el tritón alpino, que prefiere aguas frías y limpias y puede alcanzar un tamaño de hasta 50 centímetros. Entre los turistas, el lago de Stilp se está volviendo cada vez más popular como destino para el senderismo y la fotografía. Cada año miles de personas vienen aquí para disfrutar de los paisajes impresionantes y a veces incluso para ver fenómenos meteorológicos raros como nubes que se deslizan por las laderas de las montañas como una cascada de niebla blanca. Además, la altura de la cascada que se precipita en el lago es de 30 metros y su sonido se puede escuchar a muchos kilómetros de distancia. ¿Saben qué es la verdadera belleza natural? La Grota Tolantongo no es solo un paisaje, sino un mundo entero donde fuentes termales se encuentran con pendientes verdes de montañas. La temperatura del agua alcanza los 40 grados Celsius y imagine esto, está nadando en agua cristalina rodeado de majestuosas rocas. Cascadas de más de 60 metros de altura crean impresionantes cascadas que se precipitan sobre estribos de piedra. Debajo de ellas se encuentran piscinas naturales formadas por la erosión de siglos. ¿Cuántos turistas han visitado este lugar?
Según los últimos datos, más de 100.000 personas llegan cada año para disfrutar de este rincón paradisíaco, y este número sigue creciendo. Imaginen nadar en una piscina natural formada por la actividad geotérmica. El agua no solo está caliente, sino también rica en minerales, lo que la hace incluso curativa. Los habitantes locales afirman que nadar aquí ayuda a aliviar diversas enfermedades, y perhaps no es solo una leyenda. Pero esto no es todo. En Tolantongo no solo se puede nadar, sino también explorar cuevas donde viven murciélagos. Estos animales pueden tener un alcance de alas de hasta 30 centímetros y son una parte importante del ecosistema de la región. Jamás pensarían que en este paraíso se esconden tales habitantes inesperados. Si creen que ya han visto todo, les espera una sorpresa. Aquí pueden hacer rafting sobre un cañón. La altura del descenso alcanza los 30 metros y esto es otro nivel de adrenalina. No es de extrañar que Tolantongo atraiga cada año a más buscadores de aventuras y amantes de la naturaleza. El lago Mono en California no es simplemente un lago, sino una verdadera enigmática natural. Detrás de sus aguas se esconden minerales que forman extrañas columnas de caliza de hasta 5 metros de altura. Imagina cómo estas tulumbes emergen del agua como antiguas esculturas, creando paisajes únicos. Pero esto no es lo más extraño. El agua del lago Mono contiene un 33% de sal, lo que es 3 veces más que en el océano. Sí, no te has equivocado. Esto crea condiciones ideales para la vida de ciertos organismos que solo pueden sobrevivir en tales condiciones extremas. ¿Sabes qué seres habitan aquí? Es difícil de creer, pero son algas microscópicas y crustáceos que tiñen el lago en vibrantes tonos de azul y verde. Y ahora imagina que en este lago también viven aves, como las gaviotas. Estas aves cazan hormigas que no se encuentran en ningún otro lugar. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente loco. Hace millones de años, este lago ni siquiera existía, y en su lugar se extendían densos bosques. Y lo que aún resulta más asombroso es que comenzaron a extraer agua del lago Mono para las necesidades de Los Ángeles, lo que llevó a serias consecuencias ecológicas. El nivel del agua descendió 30 metros, lo que significa que muchos ecosistemas se encontraron en peligro. Pero incluso en tales condiciones, la naturaleza encuentra la manera de asombrar. En el lago viven bacterias que pueden sobrevivir en condiciones donde otros organismos no pueden.